¿Cuánto tiempo sobrevivirá Cuba sin petróleo? Esto es apagón eterno. La cola de Cubé aquí es Zapata, nada, en dólares. Según Financial Times, el país debe tener unos escasos 15 o 20 días de reserva. Hoy te contamos en qué se basa ese cálculo. La venta de los cupés en moneda nacional está parada. No tenemos gas, no sé. Ya te digo que haya un milagro, no sé. También desde La Habana, el jefe de la oficina de CNN, Patrick Ockman, reporta que tras más de 14 años viviendo en Cuba, la rapidez y el alcance de esta crisis en particular lo han sorprendido. Embassy source even told me the diplomats have been advised to, quote, have their bags packed. En este agravamiento de la situación interviene una nueva medida de Donald Trump. Calificó a Cuba como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos. Los argumentos que ha utilizado la administración para defender esa idea son básicamente los mismos argumentos que utilizó para defender las operaciones en Venezuela. Mientras, desde Cuba se reportaron apagones que rondan las 50 horas y otra crisis que se desprende de los prolongados cortes eléctricos, la falta de agua. No veas, así no estoy, mira, haciendo huevo por agua. Sobre lo que opina la audiencia del toque en torno a cuáles deberían ser las acciones del gobierno estadounidense contra el régimen cubano, las violaciones a la libertad académica reportadas esta semana y otras formas de represión, hablamos hoy en el noticiero de la gente. Aquí tu historia es la noticia. Sin petróleo, ¿qué le espera al país? Miles de hogares sufren la falta de abastecimiento regular de agua potable. Se dividen las opiniones sobre cómo debe ser la política de Estados Unidos contra el régimen cubano. Y nuevo episodio contra la libertad académica en Cuba. Expulsan a profesor de arte. ¿Te interesa el periodismo que hacemos? Para seguir haciéndolo puedes apoyarnos con una donación en PayPal, un super gracias o una suscripción a YouTube. Contamos contigo. Lo más relevante de la orden ejecutiva dictada por el presidente Donald Trump el pasado 29 de enero es la creación de un sistema de aranceles adicionales que pueden aplicarse a las importaciones de Estados Unidos provenientes de países que directa o indirectamente suministren petróleo a Cuba. Lo que plantea la norma es que el secretario de Comercio tendrá primero que identificar cuáles son los países que continúan suministrando petróleo a Cuba. Y después que se identifiquen esos países, tiene que presentarle al secretario de Estado medidas a impulsar o aranceles a impulsar, montos de aranceles adicionales a impulsar en contra de esos países. La consejera de Estrategias Políticas y exsecretaria asistente del Departamento de Estado, Ilén Poblet, aclaró que la declaración de emergencia nacional sobre Cuba es continuidad de la emergencia nacional declarada el 1 de marzo de 1996, después de que los MiGs cubanos derribaran 2 avionetas humanitarias de la organización Hermanos al Rescate sobre aguas internacionales, causando la muerte de 3 ciudadanos estadounidenses y un residente permanente. Tenemos la avioneta a la vista. Compañeros, están en el lugar de los hechos. Donde cayó el objetivo. Hace falta que nos autoricen. ¿Está autorizada la otra? Bárbaro, vamos, Beto. La emergencia nacional de 1996 se ha ampliado y prorrogado cada año y la última vez lo hizo el propio presidente Trump el 24 de febrero de 2025. La novedad del documento de emergencia nacional publicado el pasado jueves reside en el anuncio de aranceles a países que vendan o suministren petróleo o cualquiera de sus derivados al régimen cubano. A esto, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel demoró en responder. Nosotros incluso en medio de toda esta agresión y del bloqueo de todos estos años hemos dicho que tenemos capacidad y disposición para dialogar con el gobierno de Estados Unidos. Mientras, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que se había pronunciado a favor de mediar entre Cuba y Estados Unidos, habló de la necesidad de impedir una crisis humanitaria en Cuba, pero sin poner en riesgo los intereses de su país. El periódico mexicano Reforma informó esta semana que Cuba tendría una deuda millonaria con el país azteca por las exportaciones de petróleo crudo y diésel realizadas entre mayo y noviembre del año pasado. Estados Unidos está enviando, por ejemplo, ayuda humanitaria a la isla, alimentación y
otros insumos a la isla, al pueblo cubano. Y nosotros buscaremos la manera, sin poner en riesgo a México, evidentemente. Siempre vamos a buscar la vía diplomática y hacer un llamado, pues a evitar una crisis humanitaria del pueblo cubano. ¿Acaso los cubanos no viven ya en una crisis humanitaria? No es un estado de guerra lo que se ha declarado, es un estado de calamidad. Una amiga mía fue a hacerse una placa a un hospital y no se la pudieron hacer porque los ratones se habían comido los cables del aparato de los rayos X. Cuba ha recibido solo 84.900 barriles este año de un envío mexicano el 9 de enero, según datos de la consultora Kepler publicados en Financial Times. Esto equivale a poco más de 3.000 barriles diarios, una cifra inferior al promedio de 37.000 de todos los proveedores en 2025. Podemos decir que Cuba puede funcionar entre 15 y 20 días si se suma el envío de enero a los 460.000 barriles que se estima que tenía en inventario a principios de año, dijo una analista de investigación de crudo de Kepler a Financial Times. Según Jorge Piñón, experto y especialista del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, Cuba podría encarar una grave crisis en 6 u 8 semanas si deja de recibir petróleo y combustibles. Piñón, dedicado al análisis de la situación energética en la isla, advierte que es muy difícil cuantificar el punto de quiebra del país. A inicios de esta semana fue noticia que Pemex suspendió el envío de un buque petrolero a Cuba y retiró el cargamento de su calendario, pese a que desde 2023 México había sostenido a la isla con envíos regulares de crudo. Venezuela, they live off Venezuelan money and oil, and none of that's coming now. And then the president of Mexico, President Sheinbaum, was very good. I said, look, we don't want you sending oil there. Then she's not sending oil. Mientras, en Cuba, la central termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas, considerada la columna vertebral del sistema electroenergético nacional, se desconectó el jueves para trabajar en averías que generan un sobreconsumo de agua, según una nota oficial de la Unión Eléctrica de Cuba. Los trabajos podrían extenderse de 72 a 96 horas. Mantenemos 4 unidades fuera de servicio por avería, que es la unidad número 5 de Mariel, la unidad número 5 de octubre y las unidades número 3 y 6 de Renté. Ninguna de estas unidades tiene incorporación para el día de hoy. Ahora, el régimen cubano necesitaría el petróleo venezolano que revendió el pasado año. Según reveló un funcionario estadounidense al Nuevo Herald, Venezuela suministró a Cuba alrededor de 70.000 barriles diarios de petróleo crudo y productos refinados desde aproximadamente finales de 2024 hasta finales de 2025. Cuba habría enviado posteriormente unos 40.000 barriles diarios, alrededor del 60%, a Asia para su reventa. Vivo en Cuba y por culpa de los apagones casi se me echa a perder toda la carne que tenía en el refrigerador. Después de estar más de 20 horas sin corriente, la carne que tenía empezó a coger como que un mal olor. Por suerte de la vida no se echó a perder. Lo que decidimos fue picarlas todas en pedazos. O sea, en algunas cosas las hicimos masa frita, las otras le hicimos bisteces y nosotros le hicimos simplemente chicharrones. Es muy triste que la carne que teníamos destinada para 1 o 2 semanas tengamos que comérnosla en un solo día. Al final no la vamos a comer nosotros, pero es bastante complicado. Todos los cubanos saben la situación que se vive acá. Hoy, con la soga al cuello, vemos noticias que van desde las interrupciones de la programación de Radio Santi Spiritus por la falta de electricidad hasta el reconocimiento oficialista de que en la última semana en la capital cubana los cortes eléctricos provocaron retrasos de hasta 10 horas en el bombeo de agua y dejaron a unas 80.000 personas sin servicio, aún en zonas donde sí había electricidad. Un problema que se repite en otras localidades cubanas. En el toque recibimos la denuncia desde Matanzas de 50 horas consecutivas sin electricidad y escasos momentos de alumbrones. Y desde Santiago de Cuba nos mostraron cómo se agotan las reservas de agua en las viviendas. Yo vi el Martí, cada uno a 100 pesos, el fili creo que 2.700. La dependencia de un sistema eléctrico inestable, sumada al deterioro de equipos y a la ausencia de soluciones de fondo, mantiene a miles de familias atrapadas entre apagones y llaves secas, con un impacto directo en la vida cotidiana y la salud. Bueno, aquí estamos en un tronco de apagón de
8 horas, se supone que debe llegar a las 9, pero no sabemos. No sabemos porque como está la situación del país, no sabemos. ¿Cómo han respondido a este caos los gobiernos vinculados a Cuba? Esto dijo el presidente colombiano Gustavo Petro. Y Miami también va a desaparecer, porque son lentejuelas del capitalismo, fantasmagorías artificiales. Y lo tengo que decir, es muchísimo mejor vivir en Cuba en medio de la cultura que en Miami en medio de un trancón. Pero esta ha sido más bien la excepción. La preocupación ha aumentado en sedes diplomáticas y empresas extranjeras con sede en la isla. Cerca de una decena de países europeos y latinoamericanos reconocieron a la agencia EFE, bajo condición de anonimato, que están actualizando sus planes de evacuación y sus listados de nacionales residentes en Cuba. La Cancillería argentina recomendó abiertamente evitar o posponer viajes a Cuba. ¿Cómo viven quienes no pueden escapar de esta situación? Esto pica y se extiende. En los mares que hay aquí, esto es puro mares por todos lados. Miren los boletos por todos los lugares a mí. Abajo a mi edificio y me agua allá. Esto pasa por todos lados. Mira cómo sigue por ahí para arriba, por las calles, por ahí para arriba. La atravesó Quinta, va caminando para acá. Estaba en La Habana viviendo, me cogieron ahí en el Banco de Curita, que fui acompañando a una amiguita mía que vive en San Miguel, a la parada de las máquinas, y un oficial le dijo a un policía, coge esas 4 para completar. Me llevaron para un sector donde trajeron para la unidad de sangre. Dicen ellos que los agentes de Santiago no pueden estar en La Habana, es deportación, porque La Habana es droga y es prostitución. Y aparte de eso, como no tenemos dirección de La Habana, no podemos visitar La Habana, que es desgracia del país. Es increíble, brother, como la vida del cubano es una... Mira, yo vivo en Cuba y mandé a comprar 2 hamburguesas. Esta cada una vale 350 pesos. Cada una, 350 pesos. Es decir, que vale 2 son 700 más el domicilio son 900. Yo me pongo a analizar la serie. Hay personas mayores, jubiladas, que han dado la vida por este país, que se han pasado la vida entera trabajando y su salario, su júbilo, o como se le diga, son 1.500 pesos. Tú sabes lo que una persona que se ha pasado la vida entera trabajando en Cuba para este país, para este gobierno, no se pueda ni siquiera comer un pan con hamburguesa. Una hamburguesa que en cualquier país es nada, vale $1. Cuando tú sacas la cuenta, estas personas se pasaron la vida entera trabajando por gusto, mi hermano, por gusto, sin razón, para que vengan estos a estar robando el dinero que se han robado hasta el día de hoy. Mira esto, man. Eso a mí me parte el corazón. Justo horas antes de que el presidente de Estados Unidos emitiera la orden ejecutiva del 29 de enero, Carlos Jiménez y Mario Díaz-Balart, congresistas de Estados Unidos por Florida, pidieron a la administración Trump tomar medidas para presionar un cambio inmediato en Cuba. Estas fueron suspensión de vuelos y de remesas hacia la isla, aunque no hay novedad en ello. Muchas veces la medicina es dura, pero al final se cura el paciente. El paciente es Cuba. Tenemos que llegar a esa cura lo más rápido posible. La situación en Cuba y el régimen en Cuba nunca ha estado tan débil. Y en estos momentos, la actitud nuestra es que vamos a hacer todo lo necesario para terminar esa tarea. Luego de la conferencia de prensa de los congresistas, el Toque lanzó una encuesta en sus redes sociales para sondear el apoyo o el rechazo a la petición. 24 horas después, estos fueron los resultados. En la mayoría de las plataformas, excepto YouTube, el voto mayoritario fue para la opción que se opone a la medida. No la apoya porque castiga al pueblo y no al gobierno. En YouTube, por el contrario, el 64% de quienes contestaron dijeron apoyar la iniciativa porque era necesaria para presionar al régimen de La Habana. La menor cantidad de votos en las distintas redes la obtuvo la opción
tengo dudas, necesito más información para opinar, lo que permite afirmar que la mayoría de las personas que participaron tienen clara su posición a favor o en contra. En WhatsApp, plataforma en la que se reúne la mayor cantidad de usuarios que nos leen desde la isla, fue significativo el apoyo al no con un 82%. Es reciclar las mismas ideas atendiendo única y exclusivamente a lo que ha sido calificado por quienes convocaron a esta conferencia de prensa como un momento de debilidad extrema de parte del régimen cubano. Sin embargo, la solución o la oferta o la propuesta es una propuesta reciclada. En redes se ha reavivado el debate sobre si el parón a todo tipo de envíos a Cuba afecta más a la población que al régimen. Unos dicen que la libertad exige sacrificio, otros que un pueblo hambriento y cansado no puede luchar más que por la estricta sobrevivencia. Sin embargo, los pronunciamientos de los congresistas ocurrieron un día después de la llegada, el miércoles 28 de enero, del tercer vuelo de ayuda humanitaria de Estados Unidos para los damnificados por el huracán Melissa en la región oriental del país, entregada por organizaciones de la Iglesia Católica. El cargamento incluyó 648 lotes de alimentos y 510 de higiene que serán entregados a comunidades de Santiago de Cuba con prioridad para familias vulnerables, adultos mayores y personas con discapacidad y sin intervención del régimen cubano. En este contexto de crisis, el primer ministro Manuel Marrero Cruz realizó una gira por provincias cubanas en la que el mensaje se repitió. Hay que actuar como tal. Es decir, una economía de guerra. Nos estamos desarrollando, desenvolviendo en una economía de guerra. Una economía de guerra. En un escenario de economía de guerra en el país. No vamos a cambiar las raíces fundacionales de nuestra revolución, no vamos a cambiar nuestros principios, nuestro sistema socialista. Al tiempo que el funcionario hablaba de economía de guerra y pedía cambios de mentalidad, la realidad saboteaba cualquier discurso porque evidenciaba que el sacrificio lo ponen los trabajadores. El diario Granma informó que en la próxima zafra, la provincia Granma volverá a apoyarse en el trabajo manual como alternativa a la falta de combustible e insumos. La decisión revela hasta qué punto la crisis material ha desplazado a la mecanización, normalizando soluciones de emergencia que terminan convirtiéndose en regla. Explicar la necesidad de cada tarea, convencer, entusiasmar, levantar el espíritu y movilizar la voluntad de la gente. Veamos otras denuncias que circularon en redes esta semana. Miren el video, un señor fallecido desde por la madrugada, mira, desde por la madrugada, lo último, aquí en Holguín, en Alcides Espino, mira para acá. Miren, un fallecido, no le importa al doliente, no importa nada, mira para esto, mira, esto es indignante. ¿Qué es una vergüenza en este país asqueroso? ¿Ahora para dónde lo llevan, Van a velarlo aquí. Ah, es para velarlo entonces ahora aquí porque no hubo carro para llevarlo, mira. Hoy entré a la plaza de Carlos III y yo me crié aquí, o sea, yo tengo 40 años y me crié aquí. Yo soy de aquí, de la Victoria. Y me ha dado una tristeza ver esta tienda así, vacía, con 4 niños en 2 aparatos. O sea, qué feo todo. Si quieres apoyar programas como este, contribuye con lo que puedas. Una donación a esta cuenta de PayPal, un like, un comentario o simplemente comparte para que lleguemos a más personas. Desde hace una década, el dramaturgo e intelectual Roberto Viña Martínez era profesor universitario. Desde hace una década, su labor profesional principal era la docencia. El pasado 29 de enero, Viña denunció en sus redes que por decisión arbitraria había sido expulsado de todos los claustros donde impartió clases y despojado de más del 70% de su ingreso salarial en un país donde se malvive. Hace 10 años, entrevisté a Viña en su casa, acompañado de lo que él llamaba sus ángeles tutelares. Hace 10 años, como todo joven, se permitía a sí mismo soñar
y crear. Me gusta arriesgarme, me gusta experimentar, y como me gusta el riesgo y la experimentación, no me siento bases desde el principio ni metas desde el principio. Me dejo sorprender en muchas cosas. Hoy, un post en redes sociales y su disenso político ha servido de pretexto, y cito sus palabras, para que la soberanía de los perros de palacio y de los comisarios culturales se pongan en acción. El Observatorio de Libertad Académica denunció la expulsión de Viña de Lisa no solo por la injusticia, sino también por su prestigio ante el claustro y los estudiantes. El OLA también ha visibilizado los casos de maestros y estudiantes presos en Cuba por disentir, como el del profesor Jorge Martín Perdomo, quien junto a su hermano Nadir permanece en prisión por participar en las protestas del 11 de julio de 2021. Esta semana los hermanos Perdomo sostuvieron desde la cárcel que solo entienden de libertad. Seguimos en pie de lucha, en pie de guerra, no nos rendimos, no claudicamos, no entendemos otra cosa que la libertad. No aceptamos a los descaros de los dictadores, no aceptamos sus patrañas, no entendemos de doblegarse, entendemos de libertad, que es lo único que merecen el pueblo de Cuba y nosotros. En el aniversario del natalicio de José Martí, el régimen volvió a faltar a la memoria del apóstol al infringir más represión. Bien temprano en la mañana del 28 se nos comunicó que integrantes de los grupos de respuesta rápida se encontraban situados en la esquina donde íbamos a efectuar la actividad. Y frente a mi vivienda estaban dos hombres parados, y un hombre y una mujer sentados en la acera de la bodega en la esquina. El Ministerio del Interior desplegó su maquinaria contra voces críticas y personas defensoras de derechos humanos. La periodista Joanny Sánchez, directora de 14 y medio, fue interceptada en plena vía pública para impedirle asistir a una recepción diplomática en la residencia del jefe de misión de Estados Unidos en La Habana. Su esposo, el periodista Reinaldo Escobar, también fue obstaculizado por agentes del MININ vestidos de civil y obligado a regresar a su vivienda. La detención que sufrí alrededor de una media hora, después me obligaron a regresar a mi casa y me advirtieron que no puedo salir de mi vivienda. Hasta mañana estaba enfocada en impedirnos a Escobar y a mí pues asistir a ese evento. Esto es sin duda meter el dedo en el ojo directamente al Departamento de Estado. A estos hechos se sumó la vigilancia policial y arresto domiciliario impuesto a varios integrantes del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, Manuel Cuesta Morúa, Martadela Tamayo y Osvaldo Navarro, y del Movimiento Cristiano de Liberación. Yo bajé la escalera de mi casa. Cuando iba bajando se bajó un agente de la seguridad que estaba atrás sentado y me dijo que me subiera a mi casa. Y yo le dije, yo no voy a subir, yo tengo todo mi derecho. Y no sube, papá, pues vamos a conducir. Y yo le dije, bueno, usted lo que me va es secuestrar, porque usted no tiene nadie, ni tiene una documentación de fiscalía ni nada que tenga que llevarme a mí en una perspectiva. Entonces eso fue lo que hizo. Él me llevó para la estación de policía de Marianao y allí me pidieron un cuarto como si yo estuviera secuestrada. La periodista Camila Acosta denunció que fue rodeada desde la mañana por efectivos de la seguridad del Estado en motos, autos civiles y una patrulla policial con actitudes agresivas incluso hacia los vecinos. Hay que tener en cuenta que estamos en presencia de un ejército criminal y mundial. Y teniendo en cuenta eso, no se puede tener contemplación, porque ellos no tienen contemplación con nosotros. Pero la prensa oficialista otra vez miente y asegura que nada de esto ocurre en Cuba. Cuba no persigue ni tortura a quienes califica de opositores políticos. En redes sociales, los jóvenes comienzan a expresar su descontento. Mi nombre es Roldan Fernández. Soy cubano, cristiano, músico. Tengo solo 20 años. Y me siento cansado. Estoy cansado de que lo más básico de la vida sea un lujo para nosotros los cubanos. Tener corriente eléctrica, que por cierto ahora no hay, grabo con la luz del sol. Tener agua, tener gas para cocinar, tener un salario digno. Estoy cansado de la demagogia, de promesas que año tras año nunca se cumplen, de mentiras que se disfrazan de verdades. Estoy cansado y triste de ver cómo toda mi generación se ha ido de Cuba y están por todas partes del mundo. En Cuba, el cubano de a pie se las tiene que ingeniar para poder comer al menos una vez al día. ¿Qué comemos? ¿Resistencia o soberanía? Apagones de más de 24 horas o 48 horas. ¿Nos alumbra por la noche qué? ¿La soberanía? En mi casa lleva 2 meses sin entrar el agua. En las provincias el agua viene en mal estado. ¿Qué tomamos? ¿Resistencia? ¿Con qué nos bañamos? Con soberanía. La salud en Cuba es gratis.
Sí, es gratis. Pero ¿de qué nos sirve esa gratitud si en los hospitales no hay nada para darle un servicio adecuado a su población? ¿Con qué se atienden los cubanos en los hospitales? ¿Con resistencia? ¿Qué toman los cubanos para su dolor? ¿Soberanía? Por esta y muchas más razones que no caben en un solo video, pido un cambio para mi país, porque Cuba necesita un cambio. Estas otras denuncias también circularon en el espacio digital en días recientes. Esta cola es para el pan. Hoy domingo aquí en Jesús María, mira la cantidad de personas que hay buscando un pancito. ¿Cómo es? ¿Para qué usted trae eso ahí? Lo primero, mira. Sí, dígame. Oye lo que te voy a decir. No es con usted y además... Es con mi primo. Con su primo. Con mi primo, sí. Y tú no estás autorizado a grabar. No, bueno, yo estoy de aquí de la adentro. Tú estás grabando, pero me estás grabando a mí, ¿ves? Sí, claro que sí, porque tenemos que tener constancia de lo que... Ahí está la constancia. Ahora ¿Oíste? Sí. Y tú no estás autorizado. Yo sí estoy, el teléfono es mío, yo estoy autorizado a grabar. Sí. Sí. ¿Qué me va a decir que no grabe tú? ¿Y esto para qué hora es? ¿Tú me vas a decir que no grabe? No tenía ni hora. No tenía ni hora. Esto es apagón eterno. Parece que vivimos en la onda esta austral. Pegada a los polos, lo mismo para abajo que para arriba. Que las noches son eternas y entonces los días de los días son eternos y todo es eterno. O es día nada más, o es noche nada más. Bueno, parece que nosotros no hemos cogido la noche para nosotros. Es oscura todo el tiempo y como se nubla no se ve nada. Mira aquí. Esa, ¿no? Esa. Que venga el frente frío, a ver si o caliente, que se va a poner esto. Que el régimen cubano penda en estos momentos de un hilo por su delicada situación internacional tiene una innegable repercusión en los cubanos y nos mantiene a todos en vilo. Analistas coinciden en que la transición está en curso. La población cubana está transitando de un estado de indefensión aprendida a un estado de protesta continuada. Las transiciones necesariamente no van a mejor, pueden ir a peor. Y en el caso de Cuba, por ejemplo, estamos en presencia de un proceso de abandono o de reducción muy notable de las ventajas sociales que en algún momento existieron en el país. Y eso es un cambio que es significativo porque además eso ha generado una serie de elementos importantes de cambio en la conciencia social, porque sencillamente una gran parte de la población se siente abandonada por el sistema. Por sí solo, el gobierno cubano no mutará a un Estado democrático. La historia confirma que ha optado siempre por preservar el poder y evitar transformaciones de fondo. Pero la orden ejecutiva de Trump, la prolongada crisis de petróleo, la cautela de México de priorizar sus intereses nacionales y una crisis económica que alcanza todas las esferas de la vida cotidiana dibujan un panorama comprometedor para la dictadura. Mientras se acerca la hora cero, nos despedimos con la sabiduría que se propaga en las redes. Una décima interpretada por Gilberto Reyes. Aquí me pongo a cantar la tragedia de una isla, en la que nadie legisla y sin poder protestar. Es el poder popular al que llaman parlamento, el que legitima el cuento del solitario partido que la nación ha podrido sin moverse del asiento. El pueblo no tiene voto, no tiene voz ni resuello. El miedo le dobla el cuello y si arma un alboroto por tener el sueño roto como aquel 11 de julio, le mandan a Marco Tulio con 4.000 centuriones a partirle los cojones y dejarlo sin peculio. Casi un siglo de mando, solo a punta de delirio, llenándolo de martirio para ellos seguir mamando. Ahora que se están ahogando y han quedado a la deriva, bajan nueva directiva de un tal estado de guerra. Y en esta sufrida tierra no hay donde amarrar la chiva.